Pon tu mano en tu corazón un momento. Padre, te damos gracias por esta mañana, por el placer de traernos aquí. Queremos entregar este tiempo en tus manos y pedirte, Dios, que puedas hablarnos una vez más, que tu palabra, Dios, pueda ir hasta lo más profundo de nuestro ser, que salgamos completamente transformados, con una visión clara de aquello que tú eres en nuestras vidas y que nosotros somos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Arriba Alianza. Me nació, vino así de pronto. Fue así. Creo que fue Dios empujándome a decirlo. La nueva alianza, dije. Claro, tricampeones. Se reformularon muchas cosas. Javier, no quiero tener problemas contigo, por favor. Amados, cuando fui llamado por Dios, en aquel momento en el que yo me convertí, hace ya 17 años atrás, yo tenía 18 años y llegué a la iglesia, en una iglesia preciosa. La Vid es una iglesia que siempre haya habido un mover siempre especial de parte de Dios. Y cuando yo llegué a la iglesia, muchas cosas empezaron a golpear fuertemente mi corazón y despertó en mi corazón, una pasión, un deseo por siempre estar involucrado en la obra de Dios. Definitivamente, cuando recién me convertí no sabía lo que Dios iba a hacer y nunca me imaginé que Dios iba a hacer tantas cosas conmigo a lo largo del tiempo, levantarme como pastor, poder ayudar a las personas, ministrar, predicar. Nunca me lo hubiera imaginado. Pero Dios a veces hace cosas tan impresionantes, cosas tan increíbles. Justo ayer compartía con los jóvenes, estamos empezando una nueva serie con los jóvenes que habla sobre propósito. Yo les decía que somos a veces como semillas y el propósito es como una semilla realmente, ¿no? Esa semilla que cuando cae a tierra y muere y empieza a germinar, nosotros no sabemos lo que realmente puede llevar esa semilla. Pero esa semilla no solo tiene el potencial de vida y de engendrar un árbol, sino que esa semilla tiene el potencial de engendrar un bosque. Y muchas veces no lo sabemos. Y a veces no nos damos cuenta, pero al lado de nosotros puede estar la persona que puede revolucionar el mundo. Yo te garantizo que la persona que me llevó a la iglesia nunca se imaginó, por ejemplo, que yo terminaría siendo pastor, que terminaría levantando iglesias y pastores, y etcétera, etcétera. Y él, muchas veces hablo con él todavía, y él dice, qué loco, yo nunca hubiera imaginado que tú terminarías siendo pastor. Es más, una vez Pastor Luis Alberto me dijo, tú eres el último en el que yo hubiera creído que terminarías estando donde estás. Y a veces cuando hago una introspección de la cantidad de pastores que Dios me permitió ser parte de sus vidas, engendrar pastores, levantar discípulos, hoy día pastorear 6 iglesias y ver el mover de Dios en mi vida, me llena de alegría, me llena de pasión. Pero quiero que sepas una cosa, vengo a decirte algo en esta mañana muy importante. Todos nosotros estamos envueltos en un proyecto existencial. Todos nosotros, cada uno de ustedes, todos los que están aquí presentes están envueltos en un proyecto existencial. Todos los que vinieron hoy están aquí involucrados en algo que Dios quiere hacer de una manera especial en sus vidas. Dios quiere trascender con ustedes. Dios quiere hacer una nueva historia, escribir una nueva historia. Y es que hay muchas cosas que la iglesia ha experimentado a lo largo de los tiempos. Hemos experimentado grandes moveres, hemos experimentado la expansión de grandes iglesias, hemos experimentado crueles derrotas también, se podría decir. Pero sobre todas las cosas, hemos vivido tiempos especiales de parte de Dios en que muchas veces hemos sido tocados por Dios y nuestras vidas han sido transformadas por completo. Definitivamente hay muchas personas aquí que podrían contar grandes historias. Cada vez que, por ejemplo, hablo con Saúl siempre me cuenta de que cuando él estaba ¿tú estuviste en un conservatorio o algo así, me dijiste? ¿Dónde? Cuando yo estaba en Don Bosco y allí todos nos reunían, nos cerraban la puerta y los niños crecíamos y nos enseñaban, instruían y crecíamos. Así debería ser la iglesia. A veces me dice que es cerrar y que la gente viva acá. Es medio loco este hombre, ¿no? Pero todos nosotros tenemos una experiencia con Dios que definitivamente ha marcado nuestra historia. Y Dios ha querido trascender a lo largo de nuestras vidas. Y quiero decirte algo, tú no estás aquí por acaso, tú estás aquí para ser parte de un propósito existencial. No es que simplemente, aparecí en medio de esta comunidad de locos y bueno, y tengo que ser. No, tú estás envuelto en un propósito existencial. Y si tú no eres consciente de esto, cualquier invitación o cualquier cosa que pase en tu vida será una propuesta para abandonar aquello que Dios quiere colocar en tu corazón. Y hay cosas claras y relevantes que tienen que estar presentes delante de tu vida. Quisiera que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 18.
Aquí cuenta la historia donde, vamos a leerlo. Génesis 26, 18, gracias, pueden seguirme con la lectura. Dice así: abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham, y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Pero Isaac llamó a ese pozo Pleito, porque habían peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también se pelearon. Por eso Isaac lo llamó Enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó Espacios Libres y dijo: el Señor nos ha dado espacios para que prosperemos en esta región. De allí Isaac se dirigió a Beerseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en este lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Interesante lo que pasa en esta historia, porque aquí te está mostrando de que llegó un momento donde Isaac decidió ir a aquel territorio donde su padre había hecho pozos. Estos pozos habían sido ya tapados por los filisteos. Pero ¿qué significan los pozos en la palabra de Dios? Los pozos en la palabra de Dios tienen una tipificación, tienen un simbolismo. Los pozos en aquella región eran fuentes de agua, y el agua en la Biblia simboliza el Espíritu Santo. O sea que los pozos de agua simbolizaban el mover de Dios en sus vidas. Hubo un tiempo donde Abraham tuvo que cavar pozos para que el mover de Dios esté en medio de ellos. No sé si me estás entendiendo lo que te estoy queriendo decir. Pero cuando llegaron los filisteos y derrotaron a los israelitas, ellos taparon los pozos. En pocas palabras, el mover de Dios cesó. Paró por un tiempo. Y cada vez que tú vas a ver la historia bíblica, van a haber momentos donde el mover de Dios se expandió, estalló, pero de cierta forma en algunos momentos menguó. Cuando los pozos se taparon. Cuando el fluir del Espíritu Santo paró en medio de sus vidas. Es ahí donde Isaac vuelve y desentierra los pozos, saca toda la tierra. Pero cuando estaban sacando la tierra, aparecieron unos pastores y dijeron: este mover es mío. Estos pozos son nuestros, esta agua nos pertenece. Entonces tuvieron pleitos, porque tal vez Isaac tenía otras formas, porque tal vez Isaac tenía una visión diferente de las cosas. Entonces agarró y fue y cavó otro pozo. Y cuando empezó a cavar otro pozo, empezaron a tener disputas por los terrenos con los pastores de ahí, y por eso es que él llamó ese lugar Pleito y el otro lugar lo llamó Enemistad. Ahí es donde Dios le dijo: ¿sabes qué? Vete a otro lado. Entonces Isaac se va a otro lado, cava otro pozo, empieza a ser prosperado, y Dios se manifiesta a él y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo multiplicaré tu descendencia, te bendeciré en esta tierra. Y es ahí donde Isaac decide hacer tres cosas. Él levanta un altar a Dios en ese lugar, pone su tienda, su carpa, y después de eso cava otro pozo. Yo quiero decirte una cosa: cada generación, presta atención a esto. Todo va para ti, Víctor. Porque cada generación tuvo su mover. Cada generación tuvo que cavar sus propios pozos. Recuerdo aquellos tiempos donde estábamos en Cusco y yo tenía 18, 19 años. El mover de Dios era extraordinario. Nosotros éramos jóvenes que todo el día estábamos en la iglesia, todo el día nos fajábamos por la obra de Dios, todo el día salíamos a evangelizar, tocábamos puertas, visitábamos personas, abríamos células en cualquier lado. No nos importaba si hubieran peligros, si fuera el barrio más peligroso. Nos sentíamos héroes cada vez que cavábamos un pozo. Cavamos pozos para una generación. El mover de Dios era extraordinario. Yo cada vez que les cuento esto, yo cuando tenía 19 años en la iglesia, yo tenía 8 células. Yo discipulaba 8 células con 19 años. Cuando tenía 22 años, ya estaba casado con mi esposa y tenía 50 células que yo pastoreaba con 22 años.
Y a veces yo veo líderes que tienen 30 años y se están ahogando con una célula. ¿Será que Dios quiere que sea líder? No tengo tiempo. Siguen viviendo de los pozos que otros cavaron hace 30 años atrás. Es interesante porque a veces yo hablo con hermanos de la iglesia donde su mayor alegría es una canción que escucharon hace 15 años atrás. ¡Oh, qué lindo que era eso! ¡Eso sí era mover, pastor! ¡Oh! Están ahí con su palita intentando sacar la tierra de un pozo antiguo donde ya no hay agua. ¿Sabes qué es interesante? Cada generación necesita encontrar su propia fuente, su propio mover. Cada generación a lo largo de los tiempos tuvo un propio mover de parte de Dios. Dios, dice la Biblia, no cambia. Dios no cambia, pero los moveres de Dios siempre fueron diferentes. Dios se manifestó a lo largo de las generaciones de maneras distintas en las personas, siendo el mismo Dios, pero con diferentes personas, diferentes tiempos. No me puedes decir que Dios se está manifestando de la misma manera hoy de lo que lo hizo la semana pasada, ni mucho menos de lo que hace 5 o 10 años atrás. Dios, siendo el mismo, utiliza las generaciones, los moveres de Dios van a través de los tiempos. No sé si me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Pero es interesante porque toda civilización pagana a lo largo de la historia siempre edificaron sus ciudades a borde de ríos, porque dependían de los ríos. Todas las civilizaciones, los griegos, los persas, los egipcios, todos estaban, las grandes ciudades, sus grandes civilizaciones, al lado de grandes ríos porque dependían, necesitaban el agua. El ser humano necesita agua para vivir. Es una necesidad para el ser humano. Entonces lo que ellos hacían era depender de estos ríos para que las grandes civilizaciones puedan alimentarse de ella. Y de eso dependían sus cultivos, sus alimentos, sus fuentes de agua, todo por un río. Los únicos, y la única civilización que nunca edificó al lado de un río fueron los israelitas, el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que Dios los llevó a tierras áridas, a cavar pozos. Porque la diferencia nuestra siempre será que nosotros caminamos por fe y no por lo que vemos. Ellos no dependían de un río, ellos dependían netamente de Dios, de esa fuente que venía del fondo, de cavar un pozo, de pagar un precio para encontrar un mover de Dios. Y ellos entendían eso. Todas estas señales, todo aquello que Dios hacía a lo largo del tiempo, era porque Dios quería tener un pueblo que no viviera por vista ni por lo que estaba delante de ellos, sino por fe. Siempre por fe. Por eso la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, no andamos por vista, sino por fe. Por fe. Y es lo que Dios quería para ellos. Por eso es que Dios nunca les puso para que acampen alrededor de un río. Nunca los colocó al lado del confort. La gran diferencia de la historia del pueblo de Israel es que siempre habitaron en tiendas, dependiendo de Dios como su único sustento. Ellos no querían grandes ciudades, no, ellos querían depender de Dios. Y quiero que sepas una cosa, los grandes moveres de Dios en la historia siempre estuvieron sujetos a este mismo principio: andar por fe y no por vista. Todo ser humano necesita de agua para vivir. Por ello los pozos apuntan para el mover del Espíritu Santo. Los pozos eran algo fundamental para ellos, era necesario para ellos. Era una generación donde su existencia dependía de estos pozos, como también dependía su mover de Dios. Ellos necesitaban estos pozos. Es por eso que Él va y quiere recuperar los pozos, quiere desenterrarlos, pero se da cuenta que al desenterrarlos tendría conflictos. Quiero que sepas una cosa, en la transición de los pozos antiguos a los nuevos siempre habrá conflictos. Y la nueva generación que cavará sus nuevos pozos serán perseguidos, serán acusados. Es la clásica, ¿no? Ay, mira esas nuevas iglesias que están apareciendo. Y esos pastores, cómo están vestidos. ¿Has visto cómo predican, lo que hablan? Libertinaje. Quieren contener, quieren contiendas. ¿Por qué? Porque no aceptan que nuevos pozos sean abiertos, que un nuevo mover pueda ser descubierto.
¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Ahí es donde vienen las formas en medio de las iglesias, y las formas, y por qué el púlpito, y por qué el escenario así. A veces las personas piensan que son modismos. Yo quiero decirte una cosa, a mí me importa un bledo los modismos. No me interesan las modas. Pero sí creo que cada cosa que nosotros tenemos o hacemos como iglesia tiene un porqué y un para qué. A veces las personas ven, un escenario circular, así es que está de moda porque la iglesia tal hemos escuchado. No, importa un bledo las otras iglesias, cómo lo hagan. A mí Dios me dio un mover, Dios me dijo, cava un pozo así. Quiero que la adoración aquí en Arequipa sea unánime, sea junta. Si lo hacemos circular y estamos todos juntos y hay personas cantando abajo, entonces todos van a cantar mejor. No son modismos. Las formas que se dan en medio de la iglesia son el resultado de lo que nosotros creemos. Si nosotros vamos a adaptar una fórmula creyendo que eso nos va a dar crecimiento, estamos equivocados, porque el crecimiento no lo da la forma, lo da el pozo. Lo da el mover de Dios, lo da Jesús. Jesús del crecimiento en cada iglesia. Por eso, ¿qué le dijo Dios a Isaac? Yo estoy contigo. ¿Sabes que eso es lo único que yo necesito? Lo único que yo necesito cada vez que estoy predicando, cada vez que estoy ejerciendo la obra, cada vez que estoy ministrando, cada vez que estoy dando consejería, es saber que Dios está conmigo. Si yo tengo el respaldo de Dios, todo lo demás me importa un bledo. Si me contiende, no me dijo que el pozo es muy grande, muy chico, que negro, que no, que chino, que blanco, que rojo, no me importa. Yo quiero saber que Dios esté conmigo. Si yo tengo el respaldo de Dios, yo tengo que seguir para adelante. Y Isaac entendió eso, empezó a tener contiendas, empezó a tener conflictos. Me voy de acá, no es problema. Vamos a cavar otro pozo por allá. Qué triste es cuando hay un mover de Dios y de pronto aparece alguien y dice, esto es mío. Este pozo me pertenece. Esta agua que fluye es mía. Y así tiene que ser. ¿Quieres tomar de mi pozo? Entonces 3 de la mañana vienes, tomas el agua, 6 de la tarde es el otro horario, 8 de la noche. No. ¿Sabes por qué? Porque no puedes hacer algo propio, no te puedes apropiar de algo que es de vida para todos. No, aquí no puede aparecer de pronto un pastor y decir, así es el mover de Dios. Yo he dicho, ¿quién te crees tú? Para cuadricular el mover de Dios, para decir cuál es la fórmula, para decir dónde debe de estar el pozo, cuándo tienes que tú beber y cuándo no debes de tú beber. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero qué difícil es estar en una tierra donde no hay agua, ¿no? Recuerdo que hace años atrás, la iglesia allá de Tacna con Pastor Antonio, compraron un terreno. Ahí estaba Néstor en medio de todo eso. Compraron un terreno cerca de la playa donde no había nada, un desierto absoluto donde compraron para hacer un local de encuentros. Y empezaron a tener problemas ahí porque no había agua, pues. Entonces tuvieron que cavar un pozo. ¿No? Y ese pozo es carísimo, no sé cuántos, como 20 metros hacia abajo tienen que cavar ahí en Tacna, ¿no? Para encontrar agua, ¿no? Y sé que es lo alucinante, no sé si ustedes sabían eso, pero ahora está prohibido hacerlo. ¿Sí sabían, no? ¿Saben por qué, no? Porque las aguas subterráneas le pertenecen a Chile. ¿No sabían eso? Bueno, ya saben. Cuando quieran entrar en guerra. Qué alucinante eso. En la frontera, tú no puedes hacer eso. Porque el agua subterránea ahora le pertenece a Chile. Eso, cuando estuve ahí, después Jesús volvió, me tocó el corazón, me dijo, calma, esta no es tu batalla. Pero qué difícil es tener que estar en un lugar donde no hay agua. Y cuando nosotros nos ponemos a imaginar y alucinar, ¿dónde es donde estaban ellos? En un lugar absolutamente árido, donde tenían que cavar y donde encontraban su fuente cavando, allá al fondo, bien abajo. Y en medio de que están cavando, están queriendo buscar el sustento, aparecen personas y te dicen, aquí no puedes tomar agua. Porque aquí no puedes venir vestido así. ¿Quieres tomar agua? Sí, aquí nos vestimos con terno. ¿Cuántas veces nos han dicho que no podemos probar de Dios, que no podemos recibir de Él, porque nos vestimos diferente, porque pensamos distinto, porque nos peinamos diferente, porque no lo sé, porque no estudiamos lo que otros estudiaron? ¿Cuántas personas no pueden ir a una iglesia hasta ahora porque tienen este maldito concepto metido en la cabeza de que si voy a la iglesia me quemo porque me han dicho que yo no soy aceptado ahí, porque soy un pecador o porque estoy tatuado? Voy a mirar para allá, no te preocupes.
El decir que cada generación necesita tener su propia experiencia con Dios nos habla de que cada generación necesita cavar sus propios pozos. Quiero que sepas que nuestra generación en estos tiempos no puede depender de los pozos que fueron cavados hace 15, 20 años atrás. No fueron malos, son buenos. Por eso la Biblia dice que Isaac los cavó y les puso el mismo nombre. Y está bien, hay cosas que no tienen que cambiar, está bien. Esos pozos están bien en su debido lugar, en su determinado momento. La iglesia fue una bendición, la expansión de la vid, plantando iglesias por todo lado, un lugar por otro, pastores siendo levantados. ¡Qué extraordinario que era eso! Yo me acuerdo cuando tenía 19 años, 20 años, iba a la iglesia, las canciones que cantábamos, todas las de Marcos Witt, me acuerdo, ¿no? Me acuerdo cuando venía esa canción, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Los hombres cantaban y me preguntaban, ¿qué es niña? ¿Por qué niña? Yo me acuerdo, qué lindo que era. Pero no puedo seguir viviendo aquellos pozos de mis padres. Necesito cavar mi propio pozo. Necesito que tú entiendas que estamos en otra dispensación, en otro tiempo. Esta debe ser otra historia, nuestra historia. Escribamos nuestra historia. Creamos en lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Estás envuelto en un proyecto existencial, no de tus pasados, no de tus padres, no de tus abuelos, no, el nuestro. Dios nos llamó en este tiempo a cavar nuestros pozos, lo nuestro. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Lo queremos? Yo recuerdo aquellos tiempos cuando estábamos en Cusco. Yo tenía 20 años más o menos, 21 años, y nosotros teníamos una red que se llamaba Los Celotes. ¿Saben qué? Jóvenes tan apasionados, tan intensos, todo el día inmersos en la obra de Dios. ¿Sabes que a veces no teníamos plata, no teníamos ni un sol? Me acuerdo cuántas veces me fui caminando desde mi casa hasta el local de la iglesia. Cuántas veces tuve que ceder mi pasaje, mis últimos 3, 4 soles por ofrendarlos a alguien. Cuántas veces, incontables las veces que mi padre me decía, estás perdiendo tu vida, vas a ser un muerto de hambre por estar involucrado en esto. Iglesia, ¿acaso la iglesia te va a dar de comer? ¿Acaso vas a vivir de eso? ¿Cuántas horas? A veces nos pasamos en vigilias no planeadas. Nos juntábamos para jugar Monopolio y nos terminábamos quedando hasta las 6 de la mañana orando, llenos del Espíritu, profetizando y hablando en lenguas, creyendo en un mover de Dios. Vivíamos un avivamiento y no lo sabíamos. 22 años, 55 células. De allí empezamos a abrir iglesias, abrimos iglesia en Urubambe, abrimos iglesias en Sicuani, abrimos iglesias en Kencoro, empezamos a abrir iglesias por todo lado, expandir el reino. Cuando algunos pastores, yo les cuento que con 35 años yo levanté más de 11 pastores y más de 10 iglesias a nivel nacional, las personas está floreando. No, cavamos pozos, vivíamos llenos del Espíritu. Tan glorioso, tan hermoso, viendo personas convirtiéndose. Las personas escuchaban de la red Celotes, los Celotes, y las personas en otras iglesias temblaban. ¿Quiénes son estos? Intensos, apasionados, terroristas de Cristo. No dudábamos si teníamos que entrar. Como un terrorista no duda en poner una bomba, nosotros no dudábamos en poner una bomba de Cristo. Hacíamos evangelismos masivos continuamente, cada fin de semana. No parábamos, no había un momento donde había un alto para nosotros. No había aún tengo que trabajar, estudiar, no. Dormía yo 4 horas al día para poder estar en la obra, porque no quiere decir que no hacía nada. Yo estaba en la universidad, trabajaba en el banco, al mismo tiempo estaba de novio con Gabriela, al mismo tiempo lideraba 50 células, dictaba cursos en la iglesia, salía todos los días a tener comunión con los hermanos. Y mi alimento era Dios, vivía intensamente para Él. Esos fueron mis pozos. Los celotes nos expandimos. Hoy día, te puedo decir, hay pastores de aquella generación, tan solo éramos chibolos, que soñábamos ver un Nacho, ver un Coco, Jonathan Arrasco, tantas personas. Podría contarte horas de horas del gran mover de Dios. Toda generación necesita de esta experiencia de cavar sus pozos. Siento de parte de Dios decirles de que estamos viviendo una nueva generación aquí en Arequipa, en este tiempo, en esta iglesia, y Dios quiere levantar a una nueva generación que cabe sus propios pozos.
Los avivamientos no se dan de un día para otro. No es que de pronto alguien se paró un día en el púlpito y una palabra sacudió al mundo y de pronto vino un avivamiento. No, eso es falso. Los avivamientos son procesos. Son procesos, van por dispensaciones. ¿Procesos de qué? Procesos de pasión, de expresión, de intensidad. A veces las personas quieren un avivamiento, pero no están dispuestos a cavar el pozo. No quieren el fluir del Espíritu Santo en su vida. Quieren vivir al lado de un río, con lo que ven nada más, con lo que les sustenta, dinero, confort. Pero no están dispuestos a pagar el precio de cavar un pozo y no saber qué comerán mañana. A caminar una milla más. A creer en el Dios que los puede sustentar. Qué triste es cuando alguien no discierne estas cosas. Y está queriendo hacer una obra sobrenatural en su vida, pero con todas las cosas que sean concisas naturalmente hablando. Yo quiero algo sobrenatural en mi vida. Bueno, vamos a orar esta semana, 6 de la mañana. Vamos a cavar un pozo. Vamos a estar allí. Vamos a estar juntos orando, pidiéndole a Dios un mover. Que Dios abre nuestros ojos en fe, de creer en aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. 6 de la mañana, no. A veces deseamos algo de parte de Dios, pero no tenemos ni la mínima expresión de fe de querer tenerlo. Es interesante lo que pasa aquí en el versículo 22, porque dice que cada vez que hay algo nuevo, empiezan a generarse contiendas. ¿Sabes? Quiero confesarte algo. Cuando yo estuve en Cusco, muchos años atrás, yo sentí de parte de Dios empezar sobre alianzas. Y empecé a hablar mucho sobre alianzas entre las personas. Y empecé a ministrar sobre alianzas y lealtad y alianzas. Estar vinculados en amor. ¿Sabes qué? En ese momento empezaron a haber habladurías diciendo de que yo estaba queriendo crear mis propios seguidores. Los pastores se enteraron de eso, me citaron, me prohibieron hablar sobre lealtad y honra. Me prohibieron hablar sobre alianzas. 8 años después se creó un seminario a nivel nacional en toda la vid para hablar sobre ¿qué? Lealtad y honra, alianzas. Después de eso, de las alianzas, 2 años, 3 años después, yo fui bautizado por la gracia de Dios en mi vida. Y sentí de parte de Dios empezar a predicar sobre gracia de Dios. Me censuraron. 6 años después, ya cuando me habían enviado, empezaron a predicar sobre gracia en las iglesias. Hoy, por la iglesia que estamos hablando, de lo que estamos haciendo, de una iglesia orgánica, no sé, la persecución continua que estoy teniendo, de habladurías, de pastores que dicen que yo soy un pastor mundano, carnal. ¿Cuál es la última que me dijeron? Que yo predico una doctrina de las 7 esferas del dragón y no sé qué vainas más. Hay una doctrina que se llama las 7 esferas de Teo Hayashi, que habla sobre humanismo, en lo cual yo estoy en contra del humanismo, porque el humanismo va en contra de la gracia. Pero sí creo en el ser humano siendo dotado de la gracia de Dios y siendo completamente transformado por el poder y el amor de Jesucristo. Entonces se levantan muchas cosas. Cada vez que alguien empieza a hacer un pozo, vienen otros y quieren apropiar y mover. Así no. Es mi pozo, mi agua. Está bien, voy a acabar por allá. ¿Puedo acabar por allá? No, tampoco, es mi tierra. Ya pues me voy donde allá. ¿A dónde quieres que me vaya? El que tengo Dios para que voy. Pero ya estoy acostumbrado a que cada vez que cavo un pozo hayan contiendas, hayan conflictos. Pero no vine a hablarte sobre eso. Realmente no es el énfasis de esta mañana, sino el énfasis de un mover de Dios. De un mover de Dios que está pasando, que es real, que es conciso. Vamos a cumplir 2 años aquí. La iglesia cuadruplicó en su tamaño, cuantiplicó. ¿Y cuántos dijimos que éramos? Como 260, ¿no? Informes. Calculo que debemos de ser unos 300 miembros hoy en día en la iglesia, con las personas que no quieren ir a células. Tú sí, eres líder, ¿no? Okay. Pero Dios está haciendo algo maravilloso, Dios está haciendo algo precioso en medio de nosotros.
Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que tú estás envuelto en un proyecto existencial, un proyecto de vida generacional. Lo que Dios quiere hacer contigo no es circunstancial, no es temporal. Es por eso mi pregunta, ¿qué quieres conmigo? ¿Quieres algo temporal? ¿Qué quieres? Porque a mí me gusta trabajar con lealtad, con alianzas perpetuas para siempre. No quiero andar con alguien que me diga vas a ser mi pastor unos cuantos meses. Eso para mí no me funciona. ¿Estás o no estás? ¿Cavamos o no cavamos? Pues si me vas a decir voy a dar un par de palazos y después me voy, entonces mejor no caves. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y aquí viene, ahora voy a empezar a predicar. ¿Qué pasó? ¿Ya se aburrieron? El calor, ¿no? Préndele un ratito, por favor. Lumpa, lumpa. Amados hermanos, yo olvidé esto, discúlpenme, tengo que hacerlo. Ven por favor un momento, José. Tenía que presentarles a José. José está incursionando en el mundo del modelaje y José ha sido levantado como discipulador hace 2 semanas atrás. Él ya es un líder de líderes en la iglesia. Gracias por ser parte de esta historia. Estamos juntos cavando pozos. Amén. Solo quería presentárselo, quiero que sepan que la iglesia está creciendo, estamos desarrollando. Hoy ¿cuántas células tenemos, Asher? Tenemos 40 y pico células. Yo la verdad soy pésimo pastor con informes y esas cosas, gracias. Solo quería decirles de que empezamos aquí con 6 células, 7, ¿cuántas teníamos? Cuando llegué, no, células funcionando. No sabes. ¿Tú congregabas o no acá? Pero cuando yo llegué, ¿cuántas células estaban funcionando? 6 células más o menos, saliendo de la pandemia. Claro, la pandemia sacó la mugre, ¿no? Bueno, hoy por hoy, después de 2 años, tenemos más de 40 células aquí en Arequipa, así que alégrate por eso. ¿Amén? De las cuales 5 células están funcionando aquí, ¿no? 6. Ya, esta semana hay que votarlas, porque tienen que estar en casas. No es broma. Tú no, pero tú vives acá. Lamentablemente. Vamos a ir a la prédica, ahora sí. Versículo 25. Versículo 25, por favor. Dice así. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Cuando Dios llamó a Isaac a un mover, a una nueva historia, él llegó a ese determinado lugar y lo primero que él hizo es levantar un altar. Y son de estas 3 cosas que yo quiero hablar contigo en esta mañana si tú quieres un mover real de parte de Dios en tu vida. Si lo que tú anhelas en tu corazón es un avivamiento de parte de Dios, una expansión eclesiástica que nunca antes haya habido en la historia de nuestro país, quiero que sepas que 3 cosas pasaron en ese lugar. La primera es que Isaac levantó un altar. Esto habla de una experiencia personal con Dios. Hay muchas personas que viven una vida entera de las experiencias de otras personas, de las oraciones, del mover, del fluir del Espíritu en la vida de su esposa, de su esposo, de su pastor, de su líder de célula, pero que no tienen una experiencia real con Dios, personal. Algunas personas me preguntaban y me decían, ¿cómo empezó esto en tu corazón, esa pasión por Dios? Yo te voy a decir qué pasó. Cuando yo me convertí, yo recuerdo que las primeras noches que yo me convertí, yo temblaba. Pasaba noches con mucha opresión diabólica, muchos pensamientos, muchas cosas que me atormentaban. No quiero entrar en detalles porque es un poco feo. Pero ¿sabes qué hacía mi líder? Como yo vivía en su casa, él me despertaba y me levantaba a las 5 de la mañana y me decía, vamos a orar. O sea, ¿por qué, bro? ¿Por qué no orar 8, 9 de la mañana? No, 5 de la mañana. ¿Por qué 5 de la mañana? Porque 5 de la mañana es depender de Él. 8 de la mañana ya no estás dependiendo de Él, estás dependiendo de ti. Vamos a orar 5 de la mañana. Se está bien. Y yo me acuerdo que Él me dejaba orando en el cuarto y Él se bajaba a la sala.
Y yo me quedaba orando en el cuarto. Hermanos, las primeras veces que yo oraba así y estaba así, orando. Me volví un experto durmiendo de rodillas. Y de pronto cuando estaba así, entraba él y amén, aleluya, sí, amén. Hasta que un día pues me ampalló, pues, ¿no? Porque no contuve y estaba, ¿no? Y me chapó y me metió una patada. Me dijo, ¡ay, no ibas a orar! Que no sé qué cosa. Yo le dije, brother, estoy cansado. Además escuché que un pastor dijo que el cansancio es enemigo de la unción. No, que vas a orar. Ya desde ahí me tenía loco y subía cada 5 minutos. Le decía, bro, ve a orar. Le decía, ¿no? Entonces me tenía así seco orando, ¿no? Y yo le decía, Jonathan, yo no puedo orar como tú, le decía. Yo oro, digo todo lo que tengo que decir y ya, yo hablo rápido, bro. Yo no entiendo por qué te la pasas 1 hora, 1 hora y media orando, le decía. Si se lo puedes decir en 5 minutos. Me decía, está bien, me decía, pero ¿por qué oraste? Yo, ¿has orado por la célula? Sí, oré por la célula. ¿Has orado para que Dios te dé discípulos? Sí, yo he orado para que Dios me dé discípulos. ¿Has orado por tu papá, por tu mamá? Claro, como no voy a orar por mi papá. ¿Has orado por tus hermanos? Sí, rapidito, pero ahí va. ¿Has orado por mí? No, pues tú oras por ti, supongo, le dije, ¿no? Bueno, pues ahora vas a orar por mí. Ahí vas a tener unos 3, 4, 5 minutos más, supongo. Ya, pues, después de que termines de orar por mí, ora por mi familia, ¿ok? Bueno, está bien. Y después de que termines de orar por mi familia, vas a orar por los pastores, Pastor Luis Alberto, Pastor Allende, ¿te parece? Bueno, claro, sí, son nuestros pastores, sí, bien sobón, ¿no? Bien sobón. Y así él me empezó a instruir a orar por más cosas, hasta que me daba cuenta que el tiempo no me alcanzaba en la oración. Cuando me fui de su casa y llegué a mi casa, la cuestión no había acabado. El brother me tenía enfermo, estaba obsesionado conmigo. Me llamaba a las 5 de la mañana y me decía, ora, ya. Y eso creó una disciplina en mi vida. Cuando yo me levanté como líder de célula, yo aprendí que lo más importante no era mi predicación, no era el momento de alabar, no era el momento de orar, no era la lectura de la Biblia ni siquiera. Era el engendrar un altar. Y yo creé un altar en mi cuarto. Y me levantaba todos los días, 4:30 de la mañana, porque yo creí y decía, voy a orar media hora antes que él. Legalismo, ¿no? En ese tiempo era así. Pero yo había escuchado una prédica que me había dicho que la suciedad era enemiga de la unción también. Entonces que me tenía que bañar antes de orar. Entonces Cusco, 4:30 de la mañana, ducha, parecía un pollo mojado temblando orando, ¿no? No era unción, era... Y yo empecé a liderar mi célula, y cuando yo empecé a liderar mi célula, Darwin es testigo. Tenía a Darwin en mi célula, tenía a Gabriela en mi célula, que era la mundana que estábamos convirtiendo, a Davicho, a Caleb ese era el miembro de mi célula, asícito era, 2 orejas andando, era así. Ahora me lleva 2 cabezas. ¿Te acuerdas o no? Parecía esto pollillo, ¿no? Y 2 hermanas más, Glendis y su hermana Liz, ¿no? Algo así, no me acuerdo. Y la cuestión es de que tuvimos nuestra primera reunión de célula y yo apunté los nombres de ellos, y le dije, la próxima reunión de célula quiero que invitemos personas, vamos a crecer, vamos a expandir todo esto. Y hermanos, yo me levantaba a las 4 de la mañana y oraba por cada uno de ellos. Yo cavaba un pozo. Yo sabía, yo era consciente que el crecimiento de esa célula no dependía de mí. Iba a ser Dios quien hiciera las cosas. Pero yo estaba dispuesto a amarlos y le decía, Dios, dame discípulos. Yo voy a amarlos, yo voy a cuidarlos, yo voy a ser parte de su historia, de su existencia. Y empezaba a orar y oraba y le decía, Dios, obra en la vida de Darwin, que tu gracia y tu favor esté sobre su vida. Señor, cuídalo, protégelo de todo mal. Señor, yo oro y reprendo todo espíritu demoníaco que quiera atormentar su vida. Le declaro que está fuera. Yo declaro que en el próximo encuentro le dirá que Él se consagrará a ti, que Él estará entregado a ti, será rendido a tus pies. Él se ha levantado como un líder en medio de tu pueblo, en medio de tu mover. En el nombre de Jesús yo lo bendigo. Declaro que tus ángeles acampan alrededor de Él y de su familia. Y empezaba a orar así por cada uno de los miembros de mi célula. Sin darme cuenta, en 3 meses éramos más de 60 personas en mi célula. Eran 60, tenía que ir a jugar fútbol porque yo entrenaba fútbol para la universidad.
para que me den una beca. Y el entrenamiento era a 6 de la mañana, no me daba tiempo. Dormía solo 4 horas, entonces empezaba a orar por 5 o 6, decía, ustedes se ganaron, los demás, Señor bendice, amén. Porque no me daba tiempo. En 3 meses y medio nosotros multiplicamos la célula, ¿recuerdas? En 3, levantamos 3 líderes, yo me fui a levantar otra célula y teníamos 4. Terminé ese año, en solo 6 meses yo tenía 8 células. El secreto no está en mi talento, en mi potencial, ni mi forma de predicar, ni nada. Es más, te puedo garantizar que yo era el peor de todos los líderes. Era un Hitler con un látigo, me decían Atila algunos. Yo era un líder desgraciado, abusivo, malo. ¿No? Lo traumé, miren hasta ahora cómo está. De rato en rato Darwin se acuerda de eso. Duele todavía. Era malo. Yo era un mal líder, abusivo. Yo amaba la obra. Yo quería que se expanda, pero quería mi gloria personal. Y aún así crecía. Crecía tan sobrenaturalmente que con 22 años tenía 55 células. Cuando salí de Cusco teniendo 26 años y fui enviado para Bancay, yo tenía 4 redes, 4 pastores a mi cargo, más de 500 jóvenes, 7 iglesias a los alrededores de Cusco, que con 26 años yo supervisaba. Pero el secreto no estaba en mi talento ni en el potencial, estaba en el pozo, en ese lugar donde yo sabía que tenía que engendrar un altar. Era mi intimidad con Dios que la gente nunca entendía y que hasta ahora la gente no entiende. No es una rutina básica, no son horas donde ¡aleluya! No, es Él y yo, mis momentos a solas. Confieso que no son como antes y siento que Dios me está confrontando a volver a ser lo que antes era. A volver a mi intimidad, a redescubrir el pozo, a escuchar su voz día tras día, el saber que es su voz la que me motiva todos los días a ser guiado en el Espíritu. Quiero decirte una cosa, que nada en tu vida, nada es más importante que tu altar con Dios. Que esos momentos de intimidad con Él, cuando tú estás solo, cara a cara con Él, cuando no hay máscaras y tú le puedes decir realmente quién eres y lo que está pasando, lo que necesitas, escuchar su voz, sus directrices y decirle, Dios, dame sueño, quiero hijos, dame almas. Tú fuiste engendrado hace 15 años en una habitación en Sapi. Yo oraba por mi iglesia, oraba por ustedes, le decía, Dios, sueño con una iglesia del futuro. Si voy a ser pastor, no quiero ser cualquiera, quiero ser uno de los mejores, Dios, quiero miles, Dios, dame millares. Y oraba y le clamaba a Dios. Ustedes son el resultado de una intimidad con Dios profunda, de amor, una relación íntima. No existe intimidad sin vulnerabilidad. No puedes tener intimidad con tu mujer con ropa, tienes que sacarte todo. Es lo mismo con Dios. ¿Quieres tener intimidad con Dios? Sé vulnerable. Nunca olvido aquel día donde estaba en un culto de jóvenes y donde ni siquiera recuerdo la prédica, solo recuerdo que algo tocó mi corazón. De ser la punta de lanza de una generación, de cambiar los moveres de la historia. Sentí que Dios me estaba llamando. Salí confundido del culto. Todos iban a salir a comer sándwiches. Yo les dije, no, hoy día no quiero salir. ¿A dónde te vas? Me voy a ir a mi casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, necesito hablar con Dios. Yo llegué a mi casa, abrí la habitación y me saqué toda la ropa. Toda mi ropa. Me quedé desnudo, yo ya estaba llorando. Y desnudo fui a la presencia de Dios y le dije, Dios, esto soy, no tengo nada que darte, no soy nada. Pero úsame. Por favor, úsame. Dime que vaya y voy. Dime que deje todo y lo dejo. Dime que renuncie y renunciaré. Pierdo mi vida por causa de ti, Dios. Estaba calato en su presencia. Le dije, no tengo nada que darte, pero estoy rendido. Mi historia no empezó en un potencial, en un talento, ni en la belleza de un salón. Empezó en el altar. Y quiero que sepas que las mayores conquistas de tu vida, las grandes historias se construyen en el altar con Dios. Tu matrimonio, tu relación, tus discípulos, tus hijos, tus padres, el gran mover de tu vida está en el altar. En ese momento, en ese lugar íntimo con Jesús. No es negociable. Nada lo puede sustituir. No puede ser cambiado por nada. Isaac entendió eso y lo primero que él hizo es construir un altar para adorar a Dios.
Lo segundo que Isaac hizo es poner su tienda. Como les decía, el pueblo de Israel es la única cultura que nunca construyó ciudades. Lo hizo, de hecho sí lo hizo después, pero quiero explicarte algo muy interesante de parte de esto. Él construye una tienda, pero ellos ya estaban en Canaán, ya estaban en la tierra prometida. ¿Por qué no construyeron algo, no lo sé, casas, fortalezas, castillos, murallas? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no? De hecho, la historia cuenta que después de eso ellos se fueron a Egipto y después de 500 años es que ellos vuelven a Canaán y recién construyen sus ciudades. 500 años después. Oye, 500 años no es un tiempo corto. Habla más o menos de la historia de nuestro país. 500 años no era un tiempo corto. Después de 500 años es que ellos recién construyen sus ciudades y edifican murallas. Hasta eso lo único que ellos tenían eran tiendas. Y la pregunta es, ¿por qué tiendas? Porque en su corazón siempre estaba: Dios, sigo esperando tus directrices. Sigo dispuesto a escuchar tu voz. Dime que yo vaya y yo voy. Dime dónde quieres que yo me mueva y me moveré. Y a donde quiera que yo vaya, yo cavaré un pozo. No necesito un río, no necesito andar por vista. Voy a andar por fe. ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú tienes mañana para mí? Porque vivir en tiendas nos habla de no depender de nuestros propios recursos. Vivir en tiendas nos habla de no depender de lo nuestro, de lo propio. Vivir en tiendas nos habla de vivir en el mover de Dios, en el fluir de Dios, en las directrices de Dios, en lo que Dios nos hable, en lo que Dios tenga para nosotros mañana. ¿Qué tendrá para nosotros mañana? No lo sé, pero he decidido vivir en una tienda para levantar las cosas rápido y volar a donde Dios quiere que yo vuele. Voy a estar pronto, Señor, a donde quieras que yo vaya, a lo que tú quieras que yo haga. Señor, ahí estaré. Vida de altar y de tienda significa engendrar las cosas con palabras de vida, con palabras de fe. ¿Sabes qué? Los cristianos más peligrosos del mundo son los que viven en tiendas edificando altares. ¿Sabes por qué? Porque ellos no dependen de las cosas naturales. Donde quiera que ellos van, engendran con su boca lo que ellos quieren ver. Empiezan a crear, cambian la atmósfera, porque no dependen de las cosas que ven concisas y sólidas. Ellos dependen de lo que creen en el corazón. Lo ven en su corazón, lo engendran, lo declaran y lo ven. Cristiano más peligroso es aquel que decide vivir en tiendas, engendrando altares, cavando pozos, moveres del Espíritu. Ustedes no sé si se han dado cuenta, esta gran promesa que los judíos reciben, la tierra prometida de Canaán. ¿Cómo te imaginas Canaán? No sé si ustedes han visto cómo son esas tierras, áridas, desiertas, pura piedra, bro. Uno se imagina ese Canaán, y se imagina las cascadas, las piñas, la sandía, los árboles de cerezos, plátanos, ahí no lo sé, venados, no hay nada. ¿Qué es lo que tienen? Olivos. Compara Canaán con Perú. Compara Canaán con Perú. Perú tiene todo, costa, sierra, selva. Un país envidiable. Pero de Israel, tú ves, ¿cuántos premios Nobel tiene? Es el único pueblo en el mundo que toda su vida vivió en guerra y puede sustentarla y sigue siendo un pueblo rico. Cuando hubo la diáspora de los judíos y después tuvieron todavía la persecución por Hitler y toda esta cuestión de los judíos, ¿tú sabes cómo es que los judíos ahorraban su dinero o no? Tenían diamantes. Hoy los mayores comerciantes del mundo de los diamantes son judíos. ¿Cómo? Si no tienen ni siquiera un estado establecido. Bueno, muchos lo creen. ¿Cómo? Te voy a decir por qué.
Porque ellos nunca dependieron de lo que veían. Ellos siempre dependían de un Dios que no tiene rostro, que no tiene forma, que no tiene un lugar, ni tampoco un tabernáculo. Dios nunca se manifestó así. ¿Sabes por qué? Porque Él quería que no andemos por vista, sino por fe. De un Dios invisible, de un Dios que no toma forma. Eso era lo que Dios quería, que andemos creyendo en Él. Y el éxito de ese pueblo siempre fue ese. El pueblo bendito de Dios. Tres principios te dije: altar, tienda y pozos. Un nuevo pozo. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo en Arequipa hoy, 2023? En este local, con una iglesia rara donde ves pinturas y esto y el prepari, no lo sé. Y ¿qué estamos haciendo? Tal vez nuestra generación ya pasó, Tefa. Tal vez sea tiempo de cavar un pozo para las próximas generaciones. Pero he aprendido en este tiempo que los pozos no lo cavan los ancianos ni los adultos. Son los jóvenes y los adolescentes. Solo ellos tienen las fuerzas de cavar el pozo para sus próximas generaciones. Cuando tú veas jóvenes llegando aquí, quiero que sepas, es porque el pozo está cavado, el agua está fluyendo, los jóvenes están sedientos. Cuando tú veas jóvenes y cuando las personas dicen, ay, esa iglesia es de puros jóvenes, ¡aleluya! Porque eso nos habla de que el pozo está siendo cavado, que el agua está brotando, la gente está bebiendo, porque hay sed en este mundo, la gente quiere de Dios. Esto no es jarocho, no es la forma, no, es el pozo. Es el pozo, es Él es el centro de todo lo que hoy estamos haciendo. Cristo, Él es el centro, el mover de su espíritu en medio de nosotros. La gente está llegando aquí porque tiene sed de Dios. Y cada vez que vienen jóvenes, siéntete feliz, adolescentes llegando aquí, estamos cavando un pozo para ellos. No vamos a apropiarnos de este pozo. Este pozo no es nuestro. Este pozo es de Él. Es de Cristo. Vamos a cuidarlo, vamos a protegerlo, vamos a amar este pozo. Los pozos de Abraham fueron una bendición en su tiempo. ¿Cuántos pozos abrieron? ¿Cuántos pozos se abrieron en un momento con Pastor Luis Alberto, con Pastor Aloysio? La expansión de la videira, 1500 iglesias en el mundo. ¡Aleluya! Pero ha llegado un tiempo, una nueva dispensación. Es tiempo de que cavemos nuestros pozos. Es tiempo que creamos de que Dios quiere seguir edificando una obra prevaleciente. No podemos seguir dependiendo de moveres antiguos, de moveres pasados. Necesitamos el río del Espíritu en medio de nuestras vidas. Creer que aún Dios puede hacerlo una vez más. Cuando yo empecé a servir en la iglesia, entregaba todo para la iglesia. Vivía para eso. ¿Cuántas veces, como te decía, me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana conversando con un discípulo, solo porque quería que esta persona esté bien? ¿Cuántas veces corría a las 2 de la mañana para atender a alguien, a un chibolo que se había metido en una discoteca y estaba drogado? ¿Cuántas veces? Vivíamos un avivamiento y no lo sabíamos. Pero puede volver. Esa historia puede volver. Puede pasar algo que nunca antes haya pasado aquí con nosotros. Algo que pueda ser contado por las generaciones. Hubo un tiempo donde yo perseguía que las personas estén conmigo. Hoy las personas me llaman, quieren mudarse, quieren vivir conmigo. No por mí. Es el pozo. La gente tiene sed. Quiero decirte una cosa. El Dios que levantó a Abraham, a Isaac, a Jacob, el Dios que levantó a un Aloysio, que levantó a un Luis Alberto, quiere levantarnos a nosotros ahora. Dios quiere seguir moviéndose en las generaciones. Y tú eres parte de este proyecto existencial. No te quedes en las periferias. No veas esto de afuera. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Para terminar, quiero contarte una historia.
No sé si podrías llevarte esto, por favor. Para terminar, quiero contarte una historia real. Hay un gran predicador evangelista, no sé si ustedes escucharon de él, se llama Billy Graham. Es considerado el mayor evangelista de la historia. Él, en su haber, probablemente hay más de 3.5 millones de personas que recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador por sus predicaciones. Él fue el consejero de 6 presidentes de los Estados Unidos. Su historia es fascinante. Hace aproximadamente más de 80 años atrás, hubo un colegio en los Estados Unidos, un colegio de primaria, que ganó un concurso de artes. El premio para este salón era un viaje a Europa todo pagado por los museos más reconocidos de Europa. Y viajaron niños de 9 años, entre 7 a 9 años, no recuerdo muy bien la edad. Y entre todo ese colegio de niños eran cristianos los que ganaron. Entonces, dentro del tour que hicieron, los llevaron a la casa de John Wesley, que es un museo hoy. John Wesley es uno de los padres de la reforma de la iglesia primitiva. Él empezó con las células otra vez ahí en Europa. Entonces llevaron a estos niños a la casa de John Wesley, hoy que es un museo. Cuando llevaron a estos niños a la casa de John Wesley, entraron a la habitación de John Wesley. Y en la esquina de la habitación de John Wesley habían 2 hendiduras. Ahí un niño hizo una pregunta y le dijo: Señor, una pregunta, ¿por qué hay 2 hendiduras ahí en la esquina? Y él le dijo así: lo que pasa es que el gran mover wesleyano, o el movimiento de John Wesley, con las casas de sanidad y la gran expansión de la iglesia en Europa por él, empezaron en esa esquina. En ese lugar donde John Wesley doblaba sus rodillas todas las mañanas y le pedía a Dios que Dios haga un mover con él. Ahí todos los niños se fueron, acabó el tour, subieron al bus, y cuando subieron al bus, la profesora empezó a contar a los niños y le faltaba un niño. La profesora entró en pánico, dijo: perdí un niño. Paren el bus, la profesora bajó y empezó a buscar al niño por toda la casa y no lo encontraba, hasta que entró en el cuarto de John Wesley y vio a un niño de rodillas en la esquina de esa habitación. Sus rodillas están en las hendiduras de John Wesley. Y el niño oraba y le decía: Dios, haz lo mismo que hiciste con John Wesley conmigo. Señor, hazlo una vez más. Señor, hazlo una vez más. La profesora veía impactada la oración del niño, que tan solo tenía 9 años. Cuando terminó de orar, le dijo: hey, Billy, tenemos que irnos. Era Billy Graham. Todo empezó en una oración. Él le dijo: hazlo conmigo. Haz lo mismo que hiciste con él, hazlo conmigo una vez más. ¿Por qué no hacemos esa oración? ¿Por qué no le decimos a Dios: hazlo una vez más? Él puede hacerlo una vez más. Podemos llegar a los inalcanzados, podemos expandir la iglesia como nunca antes en la historia. Podemos una vez más decirle a Dios: hazlo una vez más. Así como lo hiciste con John Wesley, así como lo hiciste con Billy Graham. Señor, hazlo conmigo. Hagamos un altar, pongamos una tienda y cavemos un pozo. Una vez más.